¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultos puede guardar un planeta lejano? Imagina por un momento que estamos en Marte, ese misterioso mundo rojo que desde hace décadas despierta nuestra curiosidad. Observamos su superficie y vemos grietas y fracturas que parecen simples fisuras, pero en realidad son mucho más que eso. Son ventanas abiertas a un pasado lleno de enigmas, ventanas que podrían revolucionar nuestra comprensión del clima y los recursos en otros mundos. Mantén la atención porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos te dejará sorprendido, quizás más que un avistamiento de un objeto volador no identificado en plena luz del día. Porque en Marte, las grietas en su superficie no son azarosas, sino claves en el rompecabezas que describe la historia del agua, del clima y de la posibilidad de vida en este planeta. ¿Te imaginas que estas fisuras sean como puertas secretas que nos permiten acceder a depósitos de hielo escondidos en su interior? La idea puede parecer de ciencia ficción, pero los avances tecnológicos y las misiones espaciales nos acercan cada vez más a esa realidad. Hoy, te llevaré en un recorrido por los secretos mejor guardados de Marte, exploraremos cómo estas fracturas nos revelan la presencia de hielo, qué nos dicen sobre su historia climática, y qué futuro le espera a la humanidad en su búsqueda por entender, y quizás algún día, colonizar este fascinante planeta. Desde que los primeros exploradores humanos enviaron robots y satélites, una de las mayores sorpresas ha sido la evidencia de hielo enterrado en diversas regiones marcianas. Pero no se trata solo de pequeños cristales en la superficie. Lo que sorprende realmente son esas grietas en las paredes de los cañones, en las pendientes y en las cuencas. Estas fracturas actúan como depósitos naturales donde el hielo puede acumularse y preservarse durante miles, o incluso millones de años. ¿Por qué es importante esto? Porque estas fisuras protegen el hielo de la radiación solar y de los cambios bruscos de temperatura que caracterizan a Marte. Son como refugios en un desierto helado que nos muestran que, en algún momento en su historia, Marte fue un planeta mucho más cálido y húmedo, capaz de sostener agua líquida en algunas épocas. La presencia de hielo en estas grietas no es un accidente del destino, sino una pista valiosa sobre cómo cambió el clima marciano, cómo la atmósfera se alarmó con el tiempo, y qué procesos llevaron a que la mayor parte del agua se perdiera en el espacio. Para entender la magnitud de estos descubrimientos, los científicos utilizan instrumentos cada vez más sofisticados. Desde radares que penetran en la Tierra, y nos muestran las capas de hielo que se encuentran bajo la superficie, hasta cámaras de alta resolución que capturan detalles minúsculos en las grietas y en las regiones polares. La misión Mars Reconnaissance Orbiter, por ejemplo, ha sido fundamental en este trabajo, permitiéndonos ver, desde el espacio, patrones de hielo en las pendientes, y detectar variaciones en la composición del subsuelo. Gracias a estos avances, hemos identificado cráteres de hielo, zonas con remolinos, y patrones en la superficie que indican la presencia de hielo accesible. Estos depósitos no solo son importantes en sí mismos, sino que también nos ayudan a entender qué cantidad de agua quedó atrapada en el pasado, y qué procesos climáticos contribuyeron a su acumulación. Desde cambios en la atmósfera, hasta variaciones en la temperatura del suelo, cada pista nos acerca más a responder si Marte pudo haber sostenido alguna forma de vida microbiana, o si, en el futuro, puede convertirse en un refugio para los humanos. Pero ¿cómo se detecta exactamente el hielo en estas fracturas? La tecnología nos ha permitido crear mapas tridimensionales del subsuelo, y analizar cambios en la composición con un nivel de detalle increíble. Los radares como SHARAD envían ondas electromagnéticas que atraviesan las capas de roca y hielo, devolvernos información sobre su profundidad y su contenido. Las imágenes de alta resolución permiten observar grietas y patrones en las regiones polares, donde el hielo es más accesible y visible. Hasta ahora, hemos descubierto que en las pendientes de cráteres, y en algunas áreas templadas, el hielo se acumula en capas que superan varias decenas de metros de grosor. Esto no es casual, sino resultado de procesos climáticos que sucedieron hace miles o millones de años, cuando Marte tenía una atmósfera mucho más densa, con lluvias y ríos que cambiaron su rostro geológico y químico. Lo más fascinante de todo esto es que estos depósitos de hielo son la huella de un pasado húmedo. Nos hablan de cambios climáticos y atmosferales que transformaron a Marte en el desolado planeta que conocemos hoy. La erosión, el viento y la radiación han ido desgastando la superficie, pero el hielo permaneció protegido en esas fracturas. Estudiar estos lugares nos permite construir un mapa del clima antiguo, y entender cómo las condiciones en el pasado permitieron que el agua fluyera y sustentara alguna forma de vida. Además, estos depósitos son una clave para el futuro de la exploración humana. Saber dónde encontrar agua en el planeta es fundamental para planificar colonias y estaciones de investigación, porque sin agua, la vida y la exploración serían imposibles. Y no solo eso. Los científicos tienen varias hipótesis que explican por qué el hielo prefiere acumularse en estas fracturas.
Una de ellas es que las grietas actúan como barreras naturales contra la radiación ultravioleta y el viento solar, evitando que el hielo se sublime o se derrita rápidamente. Otra es que las condiciones en esas fisuras, como la temperatura y la presión, tienden a ser más estables, formando un ambiente ideal para la conservación del hielo. Además, los vientos marcianos, en movimiento constante, pueden transportar vapor de agua que se condensa en las paredes de las fracturas, alimentando aún más estos depósitos. Todo esto no es solo un dato científico interesante, tiene implicaciones directas en cómo diseñamos futuras misiones para explorar Marte. Conocer estos lugares nos permite planificar cómo extraer agua para los astronautas, cómo protegernos del calor y la radiación, y cómo aprovechar los recursos que ya existen en el planeta para reducir nuestra dependencia de suministros traídos desde la Tierra. El descubrimiento de hielo en las fracturas también nos lleva a plantearnos preguntas aún más emocionantes. ¿Qué otros secretos oculta Marte? La presencia de hielo en estas grietas nos invita a imaginar que podría haber más agua líquida escondida en zonas aún no exploradas, quizás en profundidades donde las condiciones sean apropiadas para la vida. A medida que avanzamos en nuestra tecnología y enviamos nuevas misiones, estamos cada vez más cerca de saber si esos mundos subterráneos albergan vida o reservas valiosas de agua. Cada hallazgo aumenta nuestra esperanza y nuestro deseo de comprender mejor la historia de Marte, de aprender cómo cambió su clima, y qué lecciones podemos extraer para proteger nuestro propio planeta. Porque, al final, estos depósitos de hielo en las grietas son como pistas en un mapa del pasado del planeta, marcando momentos en los que Marte pudo haber sido más amigable con la vida, más parecido a la Tierra. Y pensar que en los próximos años, con nuevas misiones y tecnologías aún más avanzadas, podremos perforar más profundamente, explorar en detalle estos depósitos, y quizás, quién sabe, descubrir agua líquida en estados aún desconocidos. La comunidad científica está convencida de que estamos apenas arañando la superficie de estos secretos, y cada paso que damos nos acerca a responder una de las preguntas más grandes de la humanidad. ¿Estamos realmente solos en el universo? La respuesta podría estar oculta en esas grietas y en esos depósitos de hielo en Marte, esperando ser descubierta. Así que la próxima vez que mires el planeta rojo, recuerda que en sus fracturas y en sus remolinos, hay mucho más que roca y polvo. Hay historias de un pasado vivo, de clima cambiante, y de la lucha eterna por la supervivencia. Y quizás, en algún rincón congelado, también encontremos las claves para nuestro propio futuro en las estrellas.